Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas el día de hoy a esta transmisión del programa Salud Mental en el Trabajo, que como todos los lunes se transmite a través de las redes sociales y el Facebook Live, tanto del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar como de ADN Wellbeing. Bienvenidos a la sesión de hoy que hemos titulado 2021 Construyendo Esperanza en las Organizaciones. Y pues hoy nos acompañan el doctor Paolo Pagliai y Ángeles de Gibbs para compartir con nosotros reflexiones al respecto. Y bueno, pues quisiera yo dar la bienvenida a toda la comunidad del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar que nos sigue todos los lunes y a todo el equipo de Ángeles que nos apoya con esta retransmisión del webinar. Y bueno, pues Jorge, adelante por favor. Gracias, Humberto. Pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados de honor. La verdad es que es un gran placer que sean ustedes que nos acompañan en este cierre de la primera temporada de estos webinarios. La verdad es que estamos muy contentos de haber iniciado esta aventura y sobre todo queríamos justamente tocar, ¿no? En este cierre de temporada pues un tema que es sobre todo pues necesario, trascendente y sobre todo muy necesario actualmente. Bueno, pues sabemos que la pandemia nos confrontó a circunstancias que naturalmente son muy dolorosas, reavivó probablemente aquellas que también ya se habían estado presentando y se magnificaron. También ha sido oportunidad de restablecer algunas dinámicas que a lo mejor de ahora en adelante puedan ser mucho más positivas y benéficas. En este entorno que es naturalmente complejo, ¿sí? Tenemos un contexto que está presente y que es muy importante que lo analicemos porque mientras más sabemos qué es lo que podría ocurrir, más poder tendremos para decidir qué es lo que ocurrirá. Proyecciones del Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación indica que para marzo del 2021, en México podría haber más de 143,000 muertes por COVID. Este número, que naturalmente es pues muy elevado, esconde detrás de cada unidad una historia que naturalmente, al ser evocada o invocada, podría resultar doloroso. Asimismo, el mismo instituto indica que la movilidad típica del país, es decir, el de salir, el tener reuniones, el realizar tu jornada laboral, etcétera, esa movilidad que teníamos antes de la pandemia, para marzo del 21 todavía no estará restablecida. Es decir, continuaremos en contexto de alejamiento físico. Pues bien, en ese sentido, también es importante mencionar que dado estas proyecciones son así, es muy probable, y de hecho lo hemos estado viviendo, que la exposición a circunstancias dolorosas y difíciles han estado instalándose, que no precisamente se trató de un pico, sino que se están haciendo esfuerzos para que se reduzca lo más pronto posible el impacto de la pandemia. Las pérdidas de vida, la exposición a la enfermedad, el presenciar, atestiguar o conocer la muerte o enfermedad de alguna persona conocida, cercana o familiar, o estas circunstancias que todos hemos estado llevando como falta de restablecimiento de rutinas, perder muchas cosas en muchas dimensiones,
desde el estatus, trabajo, vacaciones, fiestas, una natural percepción que a todos nos hace recordar este delicado equilibrio en el cual nos encontramos. Y pues bueno, el distanciamiento físico que como vemos también está complejizando toda la situación. Por otro lado, el entorno laboral ha sido uno de los más afectados. El 94% de la población mundial ocupada se encuentra en países donde se están instalando estas medidas de distanciamiento físico. En comparación con el año anterior, para el segundo cuatrimestre o el segundo cuarto de 2020, ya tiene un déficit de 17.3% de horas laborales perdidas. Esto quiere decir que se han reducido los empleos, los puestos de trabajo y las actividades. Para la población trabajadora, se ha estimado que se lleva ya una pérdida de 3.5 trillones de dólares americanos. Estos impactos no solamente han permeado de manera importante en todas las familias, sino que de manera general, la CEPAL de la ONU estima que será hasta el 2025 cuando México recuperará económicamente lo que se tenía antes de la pandemia. Este contexto nos hace entonces también pensar en por qué hablar de la esperanza y por qué hablar de ese tema justamente en la última sesión de los webinarios de este 2020. Bueno, justamente porque en este escenario es donde tendremos que explorar cuál es la función de la esperanza, cómo se construye en las organizaciones y cuáles serán como esos resultados tangibles que se podrían derivar de esta práctica. Entonces, el planteamiento es desafiante y empiezo a referirme a ti, Paulo. El planteamiento es desafiante, el contexto es desafiante, ha sido duro, ¿no? Y en muchas ocasiones doloroso. Nos ha confrontado la pandemia a circunstancias que de pronto no queríamos ver. Y también nos hizo reconocer algunas positivas que no las teníamos tan presentes. Pero entonces yo quisiera partir de una pregunta, Paula. ¿Qué es la esperanza y por qué sirve ahorita la esperanza? Bueno, eso, muy buenas tardes a todas, a todos. Para empezar, bueno, esta pregunta es importante. Eh, Evidentemente, todos, todas utilizamos la palabra esperanza. La utilizamos a veces en sentido positivo, a veces la utilizamos con su contrario, con la negatividad de la desesperanza o de la desesperación. Nos hace bien a veces recordar de qué se trata, ¿verdad? La esperanza es esa capacidad de esperar algo, ¿no? Esa capacidad de esperar algo que, como decía Agustín, San Agustín, es hija de dos madres, es hija de dos madres. Por un lado, la indignación, la inconformidad frente a la realidad. Y por otro lado, la voluntad para cambiarla. Creo que solo la definición de Agustín, de San Agustín, del quinto siglo antes de Cristo, sería suficiente para que nosotros comprendiéramos que la esperanza no es algo que viene desde afuera, es algo que viene desde adentro, es algo que se construye todos los días y que en la medida que uno hace las cosas se mantiene viva. En la medida que nosotros no hacemos absolutamente nada, en la medida que nos quedamos viendo la realidad, sufriéndola de manera pasiva, la esperanza deja de existir. Uno dice, no, pero yo no soy tan negativo para ver las cosas que
que no están bien, yo prefiero ver las cosas positivas. Escucho mucha gente que habla así y cuando dice esto, en la realidad se está justificando a sí misma porque no ve lo que no está bien. ¿Sí? Hay otro gran personaje de la historia que yo amo mucho y que quizás se encuentra en otro lado, en otro campo semántico respecto a San Agustín, que se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba, perdón, de pesimismo de la razón, el pesimismo de la razón y de optimismo de la voluntad. Sí, eso siempre me ha guiado mucho en mi vida, ¿no? El pesimismo de la razón te ayuda justo a ver las cosas que no están bien. Y el optimismo, la voluntad, te ayuda en cambiar esas cosas. Que quiero decir que en todos los sectores, desde la educación a la cultura, la familia y por supuesto la empresa, en la medida que nosotros hacemos cosas para mejorar la vida nuestra y de las demás, nosotros construimos la esperanza. En la medida que no hagamos nada, no solo vamos construyendo nuestra propia desesperación, sino culpablemente también la desesperación de los y las demás. Eso es un llamado de responsabilidad muy grande para todas y todos los que podemos hacer algo. Es muy incómodo, porque te está hablando a ti, porque te está interrogando a ti con tu nombre, con tu apellido, con tu cargo adentro de la organización, con tu función, ¿sí? Y no me estoy refiriendo, lo aclaro, a todas y todos los que estamos aquí reunidos, no me estoy refiriendo simplemente, de manera simplista, al jefe. Me estoy refiriendo exactamente, para que todo el mundo lo entienda, a todas y todos. Por supuesto, me refiero también a quien manda, a quien tiene más poder que los demás, pero también es importante recordar, Jorge, después me callo, lo prometo, también será importante recordar que poder es un verbo. Lo hemos dicho otras veces en estos webinars. Poder es un verbo, está directamente relacionado con lo que tú puedes hacer, desde donde tú te encuentras. Por supuesto, cada una de nosotras puede hacer algo. En la medida que uno no responde a su propio poder, entonces se vuelve una persona irresponsable. Pero ahora, si alguien me preguntara qué significa ser irresponsable, yo agregaría no solo que somos personas que no respondemos frente a la realidad, sino que somos personas que construimos la desesperación de las y los demás. Vaya, qué peso. ¿Sí? Adelante, discúlpame. Al final, entonces, se termina por construir. Se tendrá que elegir si se construye la esperanza o si se construye la desesperanza. Pero pareciera que al construir la desesperanza se cae un poco en cierta inacción. Es paradójico, ¿no? Que llegando o teniendo como cierta inacción o no responsabilidad de hacer las cosas cuando se pueden hacer, ¿no? Se construye la desesperación. Y recuerdo que en alguna webinario anterior, Paolo, nos decías, la esperanza es colectiva, si no solamente son expectativas. Claro. Yo quisiera preguntarte, ¿la desesperanza también puede ser colectiva? Exactamente como la esperanza. Exactamente como la esperanza. Es la desesperanza de todas y todos. A mí, Jorge, jamás me ha gustado hablar de esas cosas en términos utilitarios, ¿sí? Es decir, no me gusta decirle a un empresario te conviene, ¿sí? Porque si yo hago pasar el principio que la construcción de la esperanza, por ejemplo,
es conveniente, también acepto implícitamente que cuando no conviene, entonces uno puede dejar de construirla. Sin embargo, me gustaría justo en este webinar recordar cómo todo en la economía funciona mejor cuando hay un ambiente optimista, un ambiente positivo. Construir la desesperanza, construir la desesperación, que son cosas distintas, que no son lo mismo, pero van de la mano. Construir la desesperanza y la desesperación también significa construir un ambiente donde las cosas no fluyen y donde a finales de cuentas no fluyen tampoco los negocios. Es decir, a pesar de que no me gusta, habrá que recordar una sola vez, pero muy claramente, que la esperanza de todas y de todos conviene, conviene, es conveniente, Claro. es funcional al buen funcionamiento de una empresa, al buen funcionamiento de una organización. Eso creo que es importante. Y por supuesto, estamos hablando de algo colectivo porque se trata de un proceso cooperativo, que no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de colectivo, estamos hablando que pertenece a todas y a todos, que tiene que ver con todas nosotras, con todos nosotros. Cuando hablamos de cooperativo, estamos diciendo que todas y todos tenemos en medidas diferentes la responsabilidad de esa construcción. Es decir, la responsabilidad de cooperar, es decir, de trabajar juntos, juntas, para poder construir algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que por supuesto yo puedo tener muchísimo poder en una estructura y tener entonces las herramientas para poder incidir más a fondo en este proceso de construcción. Eso implica un alto nivel de responsabilidad. Pero hasta la última llanta del carro, hasta la persona que cree que no tiene nada que ver con esa construcción, sí tiene un deber. Es decir, sí puede hacer algo. Ahora, la construcción de la esperanza es justamente esa capacidad que tenemos todas y todos de construir el bienestar, los derechos de todas, de todos, justo en este momento difícil que estamos viviendo. Este es un momento muy difícil y es justo el momento que te interroga, pero también he aprendido a lo largo de mi trabajo que decir que no es el momento oportuno para hacer las cosas es como cuando te preguntan qué esperas, si quieres hijos, qué esperas a tener uno, ¿no? Y tú dices siempre, no, estoy esperando que la situación económica mejore. En la realidad, si tú esperas que la situación mejore, jamás tendrás un hijo. E igual, si nosotros esperamos el momento oportuno para construir la esperanza, jamás tendremos esperanza. Entonces, ¿cuándo es que hay que construir el bienestar de todas y todos? Justo cuando el bienestar no está o cuando está seriamente vulnerado, como en este momento. Así es. Paolo, Sí, Humberto. considerando que la eh, responsabilidad de construir la esperanza es personal y colectiva e implica una colaboración del grupo, incluso en una organización o en una empresa. ¿Qué puede hacer en este contexto un líder o el dueño de una organización para favorecer, para facilitar la construcción de la esperanza? Hace un momento mencionaste la palabra derechos o el respeto a los derechos y nos hiciste un guiño de ojo en ese sentido. Pero te pediría que profundices un poco más al respecto. ¿Cómo podemos construir la esperanza en las organizaciones de cara a un 2021 que pinta con cierta adversidad? Bueno, espero no resultar demasiado complejo, porque complejo no es, pero mire, el líder, paradójicamente,
ese paradójicamente lo pongo entre comillas, tiene que ser capaz de favorecer procesos horizontales. Esto es aparentemente una contradicción porque tenemos una cultura del liderazgo completamente equivocada. El liderazgo nosotros lo asociamos a una verticalidad de los procesos. Sin embargo, la esperanza o la construyes horizontalmente o difícilmente va a ser la esperanza de todas y todos. ¿Qué significa? ¿Qué significa construir la esperanza de manera horizontal? ¿Sí? Significa por parte del líder saber escuchar cada actor, cada actora de su propia organización, de su propia estructura. Cuando digo saber escuchar, me refiero no solo a hacer encuestas que después se quedan en un cajón, pero yo ya hice lo mío, sino tomar en cuenta lo que los y las demás piensan, opinan, dejar que lo que piensan todas y todos me penetre, que me cambie, dejar que me influya profundamente en mis decisiones y, por supuesto, desde mi perspectiva de responsabilidad, tomar decisiones que son decisiones tomadas en la realidad por todas y por todos. Es muy importante que la esperanza sea el producto del trabajo cooperativo y que no sea una decisión desde arriba, que no sea la clásica acción paternalista típica de una cultura machista, típica de una cultura machista hasta cuando la directora es una mujer y que no deja de ser patriarcal cuando decide las cosas para todos y todas, como si la esperanza fuera la suma de una serie de concesiones. La empresa no tiene que conceder nada, tiene que construir las condiciones de seguridad humana que permiten a las personas sentir que el futuro está asegurado. Y ese concepto de seguridad humana que es tan querido para mí, es tan querido para ustedes, es fundamental. La seguridad humana va mucho más allá de que uno no se corte frente a una máquina, va mucho más allá de que uno no se intoxique, ¿sí? Cuando está en el medio de un proceso de producción. Es decir, claro que es importante que no se intoxique, porque si se intoxica, esa violencia directa imposibilita cualquier tipo de esperanza, pero si uno no se intoxica, si uno no se corta, si uno no se amputa, vamos hacia lo dramático, si uno no se amputa, no significa necesariamente que se sienta seguro. La seguridad es algo que va mucho más allá y no es algo solo de respeto de las normas, sino es también la construcción permanente de un acuerdo, de un consenso alrededor de esas normas. Que todo mundo sienta que son las normas de todas y de todos. Claro. Esa es la dificultad del liderazgo, porque un líder que es llamado a horizontalizar los procesos, a dejar a un lado la tentación de verticalizarlo todo, ese líder, esa líder necesita de una gran autoridad moral, que es una autoridad que no pasa ni por el sueldo, ni por el cargo, ni por el tipo de contrato que uno tiene, sino por un reconocimiento público que todo el mundo da a esa persona de que cuando ella hace, dice, escribe, lo hace y es creíble, ¿sí? Es creíble, es confiable porque es uno de nosotros que nos escucha. Claro, entonces entiendo que estamos hablando de, la clave está en liderazgo participativo, en construir desde la inteligencia colectiva, en la construcción de un liderazgo moral, ético, desde el respeto a la dignidad y el respeto a los derechos de la gente que colabora con
con una organización. Y eso es lo que puede favorecer en términos generales la construcción de la esperanza, porque finalmente está ligada con la construcción de un entorno organizacional favorable, está ligada con la construcción de la seguridad humana que va más allá de la seguridad en la empresa o incluso de la seguridad pública. ¿Estoy entendiendo correctamente, Paolo? Sí, claro, estás entendiendo correctamente y quisiera también aclarar a todas que no se trata de democratización de los procesos. No que a mí la democracia me asuste, al contrario, me parece importante, pero siento que en este caso sería simplificar el concepto de este proceso. No se trata de democratizar. En una estructura como una estructura organizacional, no siempre las decisiones pueden ser tomadas, o casi nunca las decisiones se pueden tomar de manera democrática. ¿Sí? Democrático es un modelo que no aplica. Una cosa es la democracia, una cosa es el proceso participativo, colaborativo. Siempre hay uno que después tiene la responsabilidad determinada por su propia función, por su propio cargo, de tomar las decisiones. Pero una cosa es tomar las decisiones sin escuchar y dejar que esa decisión caiga verticalmente sobre la estructura e impacte en la estructura desde arriba hacia abajo. Y una cosa es ser capaces de construir un flujo de decisiones que va de manera horizontal y transita a través de la experiencia y de las decisiones de todas y todos. Es decir, no estoy hablando de votar, ¿sí? Y ver quién manda, para ver si el jefe o la jefa quedan en minoría. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo mucho más complejo que una cuenta, ¿sí? Eso. Excelente. Pues bueno, pues entonces, en ese sentido, Paulo, eh, eh, tratar de concretar, ¿no? Digamos, conclusiones a veces puede ser forzado y peligroso, ¿me explico? Pero podría ayudar a lo mejor este esfuerzo de proponer algunas conclusiones, ¿no? Porque así se podría de alguna u otra forma facilitar, ¿no? el redondeo del mensaje o clarificarlo, algo que Claro, naturalmente es tan complejo. Yo claro. quisiera, ¿no? que cada uno de nosotros que estamos ahorita conectados pensáramos como en una conclusión. Y yo quisiera empezar con Gwendolyn. Gwendolyn, ¿cuál será tu conclusión acerca de todo esto que hemos estado platicando en este webinar? Una- Bueno, mi conclusión es a partir de lo que he escuchado en este webinar y también en otras participaciones, y en general también para dar un poco de cierre a lo que es la temporada de webinarios con el Consejo, pues la importancia de detenernos un momento para observar dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y también lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, porque a lo mejor a veces tenemos este temor de abarcar ciertos temas, la preocupación o que no podemos reconocer que desconocemos sobre el tema, nos imposibilita actuar. Entonces, esta parte de detenernos y ver qué estoy haciendo, qué temas estoy abarcando, qué temas no, que es lo que intentamos también con cada uno de los webinarios, con cada tema, aportar un poco también a construir esta paz, a esta tranquilidad, esta resiliencia para que las organizaciones y lo más importante, las personas que están dentro de las organizaciones puedan afrontar las situaciones que se presenten. En este caso, pues es una pandemia, pero no debemos esperar a que pase algo tan impactante o tan visible para que nosotros nos detengamos a hacer introspección a nivel colectivo y personal para hacer algo, para actuar y caminar hacia también el trabajo digno y decente, los derechos humanos. Es como mi conclusión en todo lo Muchas que he escuchado. gracias. Muchas gracias, Gwendolyn. Ángeles, en un momento también vamos a hablar acerca del ejercicio y esta aventura que fue fabulosa. Pero antes de detallar el recorrido que tuvimos estos meses, ¿cuál sería tu conclusión respecto a lo que magistralmente nos ha compartido Paolo? Primero que todo, muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes. Soy su fan
lo saben. Hay muestra de ello en la página además. Gwendolyn, espléndida. Me encanta lo que concluyes. Y por supuesto, Paolo Pagliai, qué dicha escucharte. Y no solamente eso, sino poder participar en la misma sesión, en el mismo webinario. Es un honor, de verdad. A mí me parece que estamos frente a un proceso de concientización forzada, un poco que llega por este catalizador que, como Gwendolyn nos dice, es la pandemia. De pronto nos vemos forzados a vernos, a conocernos como líderes, cuando quizás ha faltado de forma estructural, desde la educación formal, educarnos en estos temas. Muy interesante cómo el siglo XX dejó pasar muchos años materias tan importantes en temas filosóficos, en temas reflexivos, en el área de humanidades. Me parece que pusimos mucho énfasis en ciertos temas financieros, en temas mercadológicos. Es muy interesante verlo desde el punto de vista educativo de las instituciones a nivel de educación superior. ¿Y por qué digo esto y lo ligo con el trabajo que hacemos aquí todos? Porque me parece que es absolutamente formativo y te habla de una visión general desde el sector público, el privado, el civil, el académico. Y cómo de pronto hablar de concientización, de recordarnos humanos, de la ética, resulta hoy un tema de emergencia cuando siempre ha existido. Es decir, sí tenemos grandes pensadores que a lo largo de los siglos nos han permitido tocar estos temas de voluntad, de construcción colectiva. Y de pronto y más que nunca en el siglo XXI, tenemos que retomarlo de manera urgente. Entonces, recuerdo las palabras del doctor Rafael Álvarez Cordero cuando habla mucho sobre hay que educar y volver a educar y otra vez educar, que es de lo que nos está hablando Paolo y de lo que hacemos cuando estamos también en una alfabetización en salud. Me parece que aquí es una alfabetización en lo humano, en este trabajo colaborativo humano. Esa podría ser mi reflexión. Muchísimas gracias, Ángeles. Paolo, ¿cuál sería tu conclusión? Ma io tengo un poco la idea que una herramienta fundamental en en toda estructura, en toda organización, es la herramienta del grupo operativo, es decir, la herramienta de un grupo de personas que pertenece a todas las áreas de la estructura, a todas. Cuando digo todas, me refiero también a las áreas normalmente marginadas de la estructura, como puede ser el policía de la puerta o la señora que limpia los baños. El grupo operativo aterriza todos los actores, todas las actoras en la realidad de todas y de todos, y permite al líder, a un líder atento, humano, abierto a los derechos de las personas, que no hay que olvidar que son antes que nada sus propios derechos, porque el líder, la líder es una persona. El líder tiene la oportunidad dentro del grupo operativo de escuchar verdaderamente a todos y a todas. Y además el grupo operativo, lejos de tomar decisiones, es un grupo que favorece el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo y la construcción de la esperanza. Entonces creo que eso es un esfuerzo que se dice, que pero después, ante la realidad de los hechos, las empresas tienden a no poner en práctica. Es decir, hay una cierta resistencia, ¿no? Porque en el grupo operativo, para que verdaderamente el grupo operativo sea tal, se tienen que sentar todos, incluyendo al mero, incluyendo al número uno. Y ahí encontramos las primeras resistencias. La esperanza se construye, Jorge, y después me callo en serio, la esperanza se construye con un radical, a pesar de que gradual, pero radical, cambio de cultura y cambio de mentalidad.
Excelente. Muchísimas gracias, Paolo. Humberto, ¿cuál sería tu conclusión? Pues, mi conclusión va en un sentido más de invitación a quien nos escucha. Estamos iniciando prácticamente una etapa, un periodo de celebración, ¿sí? Pero también un periodo de reflexión y, como decía Gwendolyn, de introspección. Entonces, además de reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de manera individual y grupal, colectiva, para construir eh, la esperanza, creo que también es importante actuar al respecto y comenzar a dar los primeros pasos, si es que no se han dado, para esta construcción grupal y colectiva dentro de las organizaciones. Porque es un momento, sí, de celebración, pero también es un momento de reflexión y de acción para la transformación de la cultura que tanto necesitamos en este momento para poder enfrentar la adversidad que viene, ¿no? El año que entra. Entonces, más que una conclusión, Jorge, yo pondría sobre la mesa esta reflexión de cara al 2021. Muchísimas gracias, Humberto. Y pues bueno, ciertamente para terminar este primer ciclo, ¿no? de webinarios que estuvimos muy contentos de participar, quisiera pedirle a Gwendolyn que nos platique un poquito acerca de cómo fue ocurriendo esto de manera como de relato para ir pasando justamente al tema del cierre de esta temporada. Adelante, Gwendolyn. Claro, muchas gracias. Antes me gustaría también invitarlos a que en los comentarios nos pongan ustedes también sus aprendizajes y las conclusiones a las que llegan, escuchando también a Ángeles, a Paolo. Y bueno, voy a iniciar con esta relatoria de los webinarios a los que ustedes tan amablemente nos hicieron favor de acompañarnos a lo largo de estos meses. Y bueno, fueron 33 webinarios contando este. Y las participaciones que tuvimos siempre fueron de alta calidad y estuvimos muy orgullosos de poder contar con la participación de Ángeles de Guiv, de Paolo Pagliari, de la doctora Anabel Camacho, Alejandra Freyer, Jesús Garnica, Catherine Markley, Lenin Pavón, Rubén Balbuena, Cecilia Gómez de León y del Río, Gabriela Rangel Rizo, Jorge Ramírez y Cristian Castillo más recientemente, y que a lo largo de todos estos meses nos han estado compartiendo toda su experiencia, información y conocimientos que esperamos les haya podido también a ustedes ayudar en ese proceso de reflexión y más que nada también de actuación. Y bueno, en ese sentido también me gustaría compartirles los webinarios que tuvieron un poco más de impacto entre ustedes, que hubo mayores reacciones, tuvimos de todo tipo, fueron 555 reacciones en estos 33 webinarios. Las mayorías fueron me gustan, me encantan, temas de que eran importantes para ustedes, créanme, los revisamos también la impresión que ustedes tienen, así que si también tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, pueden hacérnoslo llegar, las invitamos también a comentarlo. Y bueno, algunos temas que abordamos fueron la violencia laboral, la construcción de esperanza, la salud mental en el trabajo, hablamos de los temas de la ansiedad y el estrés, también de las fases emocionales del cambio organizacional, la autorregulación emocional en el trabajo, que es muy importante en estos tiempos también, que se ha visto reflejado, pero que los invitamos a también tener un plan para contemplarlo más adelante y a futuro, cuando podamos adquirir o llegar a esta nueva normalidad. También hablamos de los temas de inclusión, de derechos humanos, del TECMEC, del home office, el teletrabajo y el presentismo. Bueno, estos fueron algunos temas que abordamos con ustedes y que esperamos también les hayan resultado de utilidad. Gracias, Gwendolyn, por esta síntesis de lo que fueron estos webinars a lo largo de estos casi 9 meses, casi un embarazo. Bueno, pues, pues sí fue embarazo y también hubo bebé, ¿no? Ya es
una tradición y ya se establecerá como una rutina de ADN Wellbeing. En lo personal, yo quiero agradecer de manera muy sincera a todo mi equipo que estuvo detrás de la eficiencia, de la calidad, de la presentación, de la difusión de estos webinarios. Mi reconocimiento entero para mi socio Humberto Guerrero y también para nuestra consultora junior Gwendolyn Muñoz, mi reconocimiento y agradecimiento más sincero. También reconozco y agradezco, y la verdad es que estoy impresionado de la calidad y la riqueza de los invitados y cómo cada uno de ellos son realmente líderes en cada área, en su ámbito y pues finalmente en su trayectoria. Creo que esto fue de las principales riquezas que nos arrojó la pandemia en ese sentido. Y pues bueno, para empezar a cerrar esta primera temporada y ya dar este contexto, yo quisiera preguntarte, Ángeles, ¿cómo surgió esta aventura? ¿Okay? ¿De dónde surgió? ¿Qué necesidades está cubriendo? ¿Y qué visualizas? ¿Qué va a pasar a futuro? Gracias, Jorge. No, bueno, fundamental llevar a cabo esta aventura con estas sinergias con espléndidas personas como ustedes, espléndidos profesionales. ¿Qué sucede en el Wellness Council? Tenemos que liderar en términos de conocer quiénes son los mejores en su campo. No soy muy talentosa, pero un talento que sí tengo es el de percibir el talento. Y en ese sentido, la verdad es que estoy muy agradecida con la vida de conocerlos, porque la idea de acercarme con ustedes, con ADN Wellbeing, a quienes conozco ya desde hace mucho tiempo, a Jorge, pues ya nos conocimos hace 7 años, y entonces saber que acercar a los afiliados, a los líderes, a ustedes, es acercarlos a información fidedigna y a una reflexión de alto nivel como la que estamos teniendo hoy. ¿Cuál es el objetivo? Que precisamente los líderes de las más de 100 empresas afiliadas al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar escuchen de viva voz de los conocedores, doctores, psicólogos clínicos, consultores especializados, filósofos, este tipo de reflexiones que los hagan voltear hacia esta construcción precisamente tan necesaria, horizontal, de esta esperanza que es una gestión de paz y que nos ayuda contra la violencia laboral, por ejemplo, que tanto han ustedes descrito en varias emisiones estos 9 meses, que yo pensé que eran 7 y mira qué maravilla, son 9. Entonces, realmente surge a partir de la necesidad de contar con los mejores consultores en sus áreas y no nos queda la menor duda de que una de las emisiones más exitosas, si no es que la más exitosa que tuvimos en este año, es la de ustedes. Unos temas fantásticos, muy honrada de que aceptaran la invitación. La idea, te digo, Jorge y Humberto, equipo ADN Wellbeing, es precisamente educar a los líderes, educarlos en términos de acercarles esta valiosa información para la reflexión y sobre todo poner el dedo en las nuevas competencias que necesita tener el líder para poder afrontar todo lo que estamos viviendo ya en esta nueva normalidad. No sé si responde a tu pregunta, George. Muchísimo. Y la verdad es que agradecemos bastante la invitación y pues en ese sentido también reconocemos muchísimo tu liderazgo y el papel que en Workplace Wellness Council México pues has desempeñado y pues en ese sentido te agradecemos el que nos hayas invitado, ¿no? Finalmente no estaba dentro de algo que habíamos planeado y gracias a tu invitación pues surgió esto que fue algo realmente maravilloso de lo que nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos. Y deben de estar muy orgullosos. Los felicitamos sinceramente. Todas las emisiones han sido espléndidas.
Muchísimas gracias, Ángeles. Pues bueno, para cerrar con nuestra audiencia, le agradezco muchísimo la presencia de Ángeles de Gibbs, le da formalidad a esta clausura de la primera temporada de webinarios de ADN Wellbeing. Agradezco mucho la presencia de Paolo Pagliai, le da bastante altura y profundidad a lo que nosotros estamos convencidos de transmitir y de comunicar y de socializar. Muchísimas gracias, Paolo. Gracias, Jorge. Como siempre es un gusto, es un honor estar con ustedes y platicar de esas cosas tan importantes. Gracias. Gracias, Paolo. Pues también agradezco a mi equipo, quienes son justamente pues estas personas con quienes paso mucho tiempo en el día, ¿no? Y la verdad es que si no son ellos, pues la verdad es que no habría tampoco ADN Wellbeing. Muchísimas gracias, Humberto y Gwendolyn. Gracias por todo. Quisiera cerrar invitándolos a un evento que tenemos próximamente y que justamente nos va a ayudar a seguir socializando, seguir con esta misión que tenemos, ¿no? De hacer y acelerar la transformación psicosocial en las empresas. Entonces, es un evento que les hemos preparado con mucha dedicación y Humberto, ¿nos podrías ayudar a platicarnos de él? Claro, es un webinar cerrado que estamos ofreciendo en Zoom y que titulamos Los 7 errores más comunes en la implementación de la norma 035. En esta webinar pues, hablaremos sobre cómo prevenir y darle solución a estos errores, y las personas que se encuentran en el proceso de implementación, no importa si están empezando o llevan cierto porcentaje de avance o incluso están por terminar, pues pueden obtener información muy valiosa sobre cómo evitar gastos innecesarios, cómo evitar problemas relacionados con la inexperiencia a la hora de implementar y cómo acelerar la curva de aprendizaje en la implementación de la norma. Estaremos hablando ahí de temas relevantes, importantes para las personas que están implementando, por ejemplo, el uso de las plataformas, ¿sí? En la administración de la guía referencia 1, sus implicaciones éticas y legales, por ejemplo. Entonces, no se lo pierdan, pueden inscribirse a esta sesión cerrada en Zoom a través de una liga que estamos compartiendo en este momento en el chat de Facebook. Es simplemente darle clic y dejarnos sus datos para que podamos enviarles una invitación por correo electrónico a esta sesión que impartiremos este miércoles 2 de octubre a las 7 de la noche en el uso horario de la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias por su atención el día de hoy. Gracias, Paolo, gracias, Gwendolyn, gracias, Jorge. Ángeles, me uno al agradecimiento profundo por esta colaboración contigo y con el Consejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, Humberto. pues, el 2 de diciembre vamos a estar ahí puestísimos escuchando. Padrísimo. Ahí estamos, ya sabes que somos fan. No fallamos. No se pierdan la segunda temporada de este programa, que iniciará en enero del año que entra. Ahí viene la segunda temporada, estaremos lanzando algunas cápsulas para platicarles de qué va a tratar. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Y felices fiestas. Gracias, felicidades. Gracias. Hasta luego a todas. Gracias. Bye. Bye. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Humberto. Gracias.